Entonces, Sofi. Sí, gracias. Bueno, me llamo Sofía Cuba, soy médica de familia y comunidad. Soy profesora asociada de la Universidad Cayetano Heredia en Lima. Coordino la formación de posgrado en medicina familiar de la universidad y también recientemente hemos creado a principios de año un centro de investigación en atención primaria de salud. Estamos empezando con algunas investigaciones pequeñas. La idea es, para los que estamos en este colectivo, promover la investigación hacia sistemas de salud más equitativos, justos, basados en atención primaria de salud, y también el entrenamiento y formación en medicina familiar y comunitaria. Así que en eso estoy ahora. Mucho gusto. Excelente. Excelente. Sofi Cañadas, eres del mismo bando de Sofi Cuba. Sí, saludos con todos. Mi nombre es Sofía Cañadas, soy médica de familia. Trabajo aquí en Quito, Ecuador. Soy docente en la Universidad de las Américas, que es una universidad privada, un pregrado, y apoyo también en el posgrado de medicina familiar de la Universidad Central. En cuanto a investigación, mi línea principal es prevención de violencia obstétrica y recursos humanos en salud. Tengo el gusto también de conocer personalmente a Fabián. Saludos, Fabián, que está por aquí, María Belén Mena también. Y feliz de estar aquí ahora en esta charla también específicamente. Gracias. Sí, así unos breves minutos. Jackie, cuéntanos qué hace Pegasus. Bueno, el Pegasus Institute, nosotros somos la red latinoamericana del Pegasus Institute. Como ustedes saben, el Pegasus Institute, la palabra Pegasus viene de un acrónimo de Peace, Global Health and Sustainability, ¿verdad? Paz, salud global y sostenibilidad. Y pues nosotros desde Latinoamérica tratamos de tener esta red para englobar a nuestros colegas latinoamericanos. Deseamos tener una membresía intersectorial, multidisciplinaria, y así como lo estamos representando nosotros ahora aquí en este grupo pequeño, que es representativo de lo que es la red, y abordamos pues diferentes temáticas alrededor de esos temas centrales de paz, salud global y sostenibilidad, tocando aspectos del medio ambiente, de la salud humana, culturales, etcétera. Así que bienvenidos. Excelente, muchísimas gracias. Pueden visitar nuestro sitio web. Y bueno, esta es una reunión bastante corta, así que en otra reunión podemos todos presentarnos, todos hacen cosas lindas, maravillosas, todos tenemos algo en común y es que queremos ver una salud de acceso más universal, más justa, un mundo más justo. A continuación quiero dar paso a Fabián Mena. Fabián ya está con nosotros. ¿Puedes encender tal vez tu micrófono, Fabi? Eso, bienvenido, Fabián Mena. Qué gusto tenerte con nosotros. Solo quiero presentar tuvimos el privilegio de estudiar juntos la carrera, Fabián, Sofía y yo. Bueno, Fabián no es mi familia, coincidimos en el apellido, hicimos toda la carrera juntos y yo personalmente destaco de su proceso de formación. Empezó como un médico tradicional y luego la vida le encontró y ahora es un médico muy interesante y actualmente es profesor de la Cátedra de Salud Intercultural en la Universidad Central del Ecuador y hace muchas cosas interesantes. Así que con nosotros en este pequeño encuentro de medicinas tradicionales, un poco ya nos va a contar las definiciones para no andar erradamente. Así que bienvenido, Fabi, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias con todas las personas aquí presentes. Sí, como bien dice la Belén, somos compañeros desde el primer día de clases, porque sí, como los dos éramos menas, entonces había un preuniversitario y Mena, entonces desde el primer día de clases hasta el final nos graduamos y cuando nos graduamos estuvimos al lado, porque nos entregaron los títulos al lado con la Belén. Con la Sofi también, mi cariño y gratitud, con este Cario fuimos desde el primer semestre y desde el primer día de la carrera fuimos desde el mismo grupo de estudios. Entonces, para mí es muy entrañable estar aquí con ustedes, me siento como en casa.
Bueno, entonces, claro, vamos a ir conversando. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, háganlo en el momento donde se dé para que el diálogo vaya fluyendo. Entonces, de lo que yo le entendí a la Belencita y de lo que yo siento, voy a expresar este desarrollo de mi camino como médico para poder irles transmitiendo cómo fue mi proceso también vital, cómo es que yo abordo la salud y mis abordajes epistemológicos que me llevan a hablar de este concepto de medicinas integrativas. Entonces, primero voy a hablar un poco de mi caminar y ahí cualquier pregunta podemos dar. Y si es que, luego tiene alguna pregunta, con todo gusto, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces, esta es la diapositiva que yo pongo primero en mis clases de salud intercultural y les pregunto a los jóvenes estudiantes que qué ven ahí. Entonces, ¿alguien distingue alguno de los dibujos que está ahí presente? Tal vez lo puedes poner como presentación. ¿Cómo le hago? Porque no estoy viendo. ¿Cómo hago? Pero no le veo. Dice presentación de diapositivas. Ahí. ¿Dónde? A la derecha. Bueno, es mi derecha. Aquí. Donde dice compartir, a la izquierda. Ajá, ese. Ya, gracias. A ver, ¿qué les parece esa diapositiva? ¿Qué dibujo de ahí distinguen ustedes? Una célula. Ya, la célula, ¿qué más? La chacana. La chacana, ¿qué más? Galaxia. La galaxia, exacto. El universo. El universo. Y yo les digo a los guaguas, a mis estudiantes, les digo, esos 3 dibujos representan lo mismo. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Por qué sí y por qué no? Comparten elementos en pequeño y en grande. Claro, pero entonces yo les digo a los guaguas, y en cambio aquí nosotros vemos el octograma de Fuxi. Este es el símbolo que también habla de lo mismo, pero desde la cultura oriental. Las 3 dibujos que están aquí representan el orden de la vida. Entonces nosotros en la célula vemos un microcosmos que se alimenta, genera energía y promueve la vida. Así lo entendemos desde Occidente. La vida se genera a través de una célula y esa es la unidad celular, y así nos interesa. No es menos cierto que la chacana también representa las leyes de la vida. Entonces tenemos las 4 direcciones, las 7 direcciones en sí, porque la chacana es en 3D, ahí nosotros lo vemos así, y correlacionada la chacana con el cosmos, ¿no? Con las estrellas del sur. Y por último vemos este tránsito de la no materia, que es el trigrama Kun, hasta el trigrama Chen, hasta la formación de la materia, que es el trigrama Kun. Entonces nosotros vemos cómo las diferentes culturas interpretan las leyes de la vida como ellos han querido y se forman. Los 3 dibujos son lo mismo. ¿Cuál de estos dibujos es real? ¿Cuál de estos dibujos tiene la razón? Se puede decir que existe una supracultura o a través de las verdades profundas que encontramos en las diferentes culturas, nosotros también podemos ir aprendiendo. Entonces, en la cultura andina no es que nos importa tanto ver en el microscopio y desarrollar una célula, pero en cambio sí nos interesa comprender esa armonía que debe existir entre la naturaleza y los seres humanos. Y asimismo los chinos, ¿no? Que tienen esta manera de interpretar a través de los programas y de las maneras en que podemos combinar el yin y el yang. Entonces, hay que entender que cada una de estas formas de interpretar la realidad pertenece a un paradigma científico. Un paradigma científico es la serie de prácticas que trazan los lineamientos y de las disciplinas científicas a lo largo de un cierto lapso temporal. Ya, ahí estoy mejor. Entonces nosotros vemos que, a breves rasgos, vemos 3 paradigmas científicos principales. Aquí vemos que son el positivismo, el naturalismo andina y el naturalismo taoísta, entre otros paradigmas que nosotros podemos ir comparando. Y vemos que cada uno son como árboles diferentes. No se le puede analizar desde el paradigma positivista al naturalista andino o al naturalismo taoísta, porque simplemente son otros árboles. A veces pensamos que existe una metaciencia, un metalenguaje que puede abordar todos los paradigmas. Inclusive eso es una manifestación de multiculturalidad donde pensamos que el paradigma positivista occidental es el que puede analizar el resto de paradigmas, inclusive desde la antropología o desde la sociología, pero nada que ver, porque todos estos están partiendo del positivismo. Entonces, yo les explico a los alumnos y digo, estos son como 3 árboles distintos, no es que vos puedes pedirle a un árbol de peras que dé naranjas, punto, el árbol de peras da peras y aprende a comer peras.
Entonces, mira, aquí nosotros tenemos la raíz de este árbol, yo digo que son los filósofos griegos, los preceptos judeos cristianos, los pensadores del Renacimiento y los científicos, en el positivismo, que es nuestra rama. En el naturalismo andino tenemos la tradición oral, el conocimiento de los abuelos encriptados en las plantas sagradas. Entonces el conocimiento está a disposición todavía. En cambio, en el naturalismo taoísta tenemos el I Ching, los clásicos confucianos y los tres grandes emperadores. Si nosotros no entendemos profundamente estas raíces, no vamos a poder interpretar de manera adecuada las otras raíces. Entonces, por ejemplo, nosotros desde un punto de vista occidental queremos analizar los procesos de desarrollo científico de los pueblos y nacionalidades. Entonces, claro, y vamos, citamos antropólogos, sociólogos y toda la nota, pero el aprendizaje en el naturalismo andino primero es vivencial, no es teórico, es práctico y los sabios todavía están vivos. Un sabio andino puede ser el señor que te está construyendo tu casa, que es albañil y que trabaja de lunes a viernes, pero que las fiestas se va a vivir en su comunidad, que los sábados y los domingos se vaya y vos le ves por encima del hombro y dices, ah, pero el Manuelito solo sabe de construcción y ve cómo se pega el trago después de fundir la loza. Pero el Manuelito es un poderoso en su comunidad y él hace eso porque es la forma que él sabe. Y aquí en Ecuador ellos son los maestros mayores y nosotros, digamos, desde un pensamiento mestizo decimos, no, pero el duro es el arquitecto. Y este man es un subempleado del arquitecto, pero nada que ver, el arquitecto no maneja por dónde entra la electricidad, por dónde tiene que fluir el agua, por dónde tiene que ir las redes eléctricas para que no interfiera en tu salud. Y todo ese conocimiento está en el mundo andino. Entonces nosotros vemos como que son sociedades que están sobrepuestas, interpuestas y que evalúan la vida de otra forma. Pero por eso también hay una canción linda del Pentagrama Nacional que dice, yo gozo mejor que el dueño. Entonces el arquitecto está estresado, sacado del aire, llevando las cosas, pero el maestrito goza mejor que el dueño de la casa, porque el maestrito se va a su tierra, come sus cosas y tiene ese contacto con la naturaleza. Entonces a veces pensamos que el dueño es el que más goza, ¿no? El tallo es el método científico que es solamente una herramienta, porque ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y sistematizados capaces de ser replicados. No necesariamente es el empleo del método científico. Un guaraní que sale a cazar y regresa con una presa a través de la toma de ayahuasca, de la toma de chicha, de la interpretación de sueños y regresa con la presa. Él está practicando una ciencia no positivista, una ciencia naturalista. Pero el método científico es una herramienta y no hay que confundirle con lo esencial de la ciencia. Y también nosotros tenemos aquí la escuela, por eso es que tenemos las universidades, los colegios. Pero en cambio, en el naturalismo andino tenemos el sentir y el hacer. Ese es el método. Una verdad en los Andes es verdad si es que tú la sientes como verdad. De lo que te demuestran es lo de menos. El sentimiento es lo que importa aquí. Y el lugar donde se aprende es la comunidad. En cambio, en el naturalismo taoísta es la observación empírica y la relación alumno-maestro que viene a ponerse como un padre. Las ramas de aquí son las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias exactas. Es decir, vamos disgregando la ciencia. En cambio, aquí es la chacana, es la integralidad. Y aquí es el octograma de Fuxi, que es la transformación de las energías a través de las diferentes partes del yin y del yang. Las flores de aquí son médicos, abogados, ingenieros. Aquí es el runa cuna, como yo les decía, este ejemplo de este Manuelito que coge y te construye la casa y te vas a visitar. Y dice, Manuelito, ya te hiciste amigo del Manuelito que te construye la casa y te invita, vea, vamos a bautizarle a mi nieto. Chévere, Manuelito, venga. Entonces vos dices una fiestecita de bautizo y te encuentras con una fiesta con 500 personas. Y vos dices, Manuelito, ¿cómo tiene tanta plata? Y comienzan a sacar chanchos y la gente llega con jabas de biela. Entonces vos dices, pucha, Manuelito es cosa seria. Y yo disque pagándole al Manuelito, así con mi sueldo de profesor. Manuelito ha tenido 5 hectáreas y Manuelito tiene sembrado ahí choclitos, papitas, y vos que llevas ahí con un regalito, una agenda para el guagua, Manuelito te manda regalando costal de papas. Entonces, él es un runa cuna, es decir, es un ser humano. ¿Y qué es Manuelito? ¿Qué título tiene? Si es que le vemos de Occidente, podríamos, desde un punto de vista positivista, podemos decir este pobre analfabeto, o este señor que tiene unas ciencias básicas, pero el Manuelito sabe hacer limpias, sabe curar a las personas, y está vivo, y sabe construir, y es autónomo en la naturaleza. Entonces es una maravilla de Wambra. Y aquí tenemos que en el naturalismo taoísta, en cambio, tenemos el emperador, el príncipe, el funcionario, el ministro, el obrero, el delincuente, ¿no? A través de la estratificación que se da en el manejo de las energías. De este modo, el paradigma logra instaurarse en el inconsciente para controlar el pensamiento consciente y actuar como organizador lógico del núcleo de ideas que representamos a través de teorías científicas y mitos, ¿no? Esto es la teoría de complejidad de Morin cuando se refiere al paradigma. Es decir, que el paradigma no solamente tiene fundamentos
en el consciente, sino en el inconsciente, se expresa a través de los sueños también. Y aquí vamos a una cosa interesante, un concepto lindísimo del maestro Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía. En el libro El Organón del Arte de Curar, en el parágrafo 1 dice: la principal y más elevada misión del médico es restablecer la salud de los enfermos, que es lo que se llama curar. Entonces, a veces nosotros tenemos que distinguir bien, si nuestro aprendizaje médico, ¿qué es lo que está buscando? ¿Está buscando curar a las personas o está buscando aprender un método? Es diferente, ¿no? Porque el que cura va a buscarlo en diferentes paradigmas. Si es que vos ves que una persona tiene un dolor de cabeza que no le pasa con nada, y está con los ojos chinos, un ojo más grande que el otro, y le aprieta el pecho y se asusta con facilidad y le cogen ataques de llanto inexplicable y les llevas donde diferentes médicos, psicólogos, y ya está a punto de ser medicada esta persona porque no mejora. Y de repente les llevas donde una mamita, y la mamita le pasa un cuy, le pasa un huevo, le sopla traguito, y ¡pah! Se sana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver dentro de la medicina, no lo que estábamos citando a Hahnemann? La principal y más elevada misión del médico es restablecer la salud de los enfermos. Entonces, si es que eso sucedió, pues dices, chuta, ¿y ahora dónde aprendo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Si mi misión es curar, no es seguir una forma, un método. Entonces, si es que yo sigo el método, voy a decir, no tiene fundamento científico, porque yo no lo puedo cuantificar, pero simplemente que haya funcionado esa persona es digno de ser investigado, porque la principal y más elevada función del médico es restablecer la salud de los enfermos. Entonces, como la Belencita me dijo que hable un poquito de mi camino, yo abordé el naturalismo taoísta, este pensamiento de Oriente, desde mi especialidad en acupuntura, y luego hice una maestría en acupuntura, y mi tesis fue identificación y caracterización sindromológica desde la medicina tradicional china del cuadro clínico de mujeres ingresadas al hospital Isidro Ayora y al hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico biomédico de preeclampsia. Entonces aquí yo traté de hacer un estudio transparadigmático para entender una enfermedad de Occidente, con las leyes y las formas de ver desde Oriente. Entonces me di cuenta que lo que nosotros llamamos preeclampsia en Occidente son como 6 o 7 síndromes en medicina china. Muchas preeclámpticas están ahí por problemas con su alma, con su animosidad, con su espíritu Shen, otras porque tenían una mala nutrición y estaban en un desequilibrio en el vaso, otras porque tenían mucha ira y mucha rabia controlada, y otros por mucho miedo. Entonces ahí es una tesis linda que me abrió el entendimiento que lo que nosotros llamamos de una forma en un lenguaje se llama totalmente diferente en las otras, así como por eso le puse esta diapositiva. ¿Y quién tiene razón, los chinos o los occidentales? Pues nadie. Y hay que recordar que la principal y más elevada misión del médico es restablecer la salud de los pacientes. Entonces, bueno, también ahí estudié en la escuela en Beijing, que es una escuela profunda del misticismo de la acupuntura, y hice unos cursos de microsistemas en Beijing, en Guilin y en Shanghái. 5 años tuve experiencia en el Centro de Salud de Carapungo 2, 8 en la práctica privada, y fui docente de la maestría de acupuntura en la Universidad Andina. Entonces, así como que yo le abordé el paradigma taoísta. También este paradigma taoísta me llevó a estudiar karate, porque después me doy cuenta que si yo estoy estudiando los canales de acupuntura y que los canales de acupuntura se abren en el cuerpo, si yo fortalezco el cuerpo, voy a estar fortaleciendo mi salud integral. Por eso es tan importante. Y por eso, a Dios gracias, ayer me entregaron mi cinturón negro en la Federación Ecuatoriana de Karate. Y mi tesis, que les gustó mucho a los senseis, fue aplicación en la salud de las principales posiciones del karate del estilo Shotokan en correlación con los meridianos tendinomusculares Jing-Jing de la medicina tradicional china. Esa tesis también es linda, porque estas son las principales posiciones del karate: el Kibadachi, el Kokutsudachi y el Senkutsudachi. Entonces, cuando tú haces estas posiciones, ponte qué incómodo tener la pierna así hacia atrás y esta pierna estirada, o esta es difícil porque tienes que bajar las rodillas y tener los pies vistos hacia el frente. Son muy prolijos en la técnica del karate en el estilo Shotokan. Entonces, si es que en nuestro cuerpo está reflejado la energía de nuestro interior, cuando yo ocupo una posición de karate, estoy trabajando sobre estos meridianos tendinomusculares que luego introducen toda esa energía adentro de mi organismo. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta en esta tesis que cuando yo hago Senkutsu Dachi, estoy trabajando sobre el canal tendinomuscular de vejiga y de hígado.
Entonces, yo correlaciono luego eso con las afecciones que yo puedo corregir desde la medicina desde la medicina china, y ya tenemos cómo el karate puede ayudarnos a través de los canales tendinomusculares. Entonces, personas que tienen diabetes pueden mejorar mucho su pronóstico al mejorar su energía corporal. Entonces, esa es la tesis que hice ahorita, y esa es la forma en que he abordado esto. Y me llevó a esto, ¿no? Al Tao. Este es el ideograma del Tao, que significa el camino, que es una persona dando un paso, que tiene la bendición del cielo, por eso es este ideograma, y en el plano terrestre está ayudando en sus 3 niveles. Entonces ese es el camino. El camino es un paso consciente que tiene una bendición divina y tiene un sentido. Entonces, lo mismo que hablaban los andinos, ¿no? De sentir. En el paradigma naturalista andino, también soy partero urbano, acompañando a Raúl Mideros y a María Darcón. Ellos también son parteros urbanos mestizos. ¿Y cómo se aprende la partería? Acompañando. No se aprende leyendo ni estudiando. Claro que puedes leer y estudiar. Mi papá es ginecólogo y mi mamá es pediatra, entonces a mí siempre lo obstétrico me ha seguido, pero yo aprendí a ser partero acompañándole al Raulito Mideros y a la María Larcón. También ejercí y estoy aprendiendo medicina andina. Sigo acompañando a la Taita Celso Fiallos, que él es alumno de Taita Marcos Guerrero. Entonces, Taita Marcos Guerrero fue el principal en el siglo anterior de los yachacs imbabureños. Él vivía en La Calera y él formó a Taita Celso. Durante 14 años Taita Celso estuvo con él, y por María Darcón yo le conocí a Taita Celso. ¿Y cómo es esta forma? Yo la acompaño y nos vemos una vez por semana. Yo le hago acupuntura a Taita Celcito, él ya tiene ahorita 82 años, y nos quedamos conversando de las enseñanzas de Taita Marcos. Nos vemos siquiera 1 o 2 veces por semana con Taita Celso, y estamos conversando porque esa es la manera. Entonces, él va haciendo su pensamiento, me dice sus historias, a veces conversamos de política, de lo que sea, pero así voy adquiriendo el conocimiento, ¿no? de estos maestros. También participamos en ceremonias de ayahuasca, en los reimicunas, en limpias, en ayunos, con relaciones a la vertiente andina, porque estos son caminos donde está encriptado el conocimiento. Taita Luis Enrique Cachihuango dice, él es un amauta otavaleño, importantísimo, un intelectual de primera línea, y dice, cuando nosotros vimos que los españoles solo venían hombres, ahí nos asustamos, y nos dimos cuenta que lo que ellos más valoraban era el oro más que nuestro conocimiento. Entonces, cuando vimos que no valoraban nuestro conocimiento, encriptamos ese conocimiento en la ayahuasca, y ahí está el conocimiento para quien quiera. Entonces, si vos vas allá con un firme propósito, vas a ir a aprender también a través de la toma de plantas enteógenas y sagradas. Hemos hecho diálogos horizontales de saberes con parteras, con apoyo de la OMS y el Ministerio de Salud, y también hice una tecnología en medicina andina en el Instituto Tecnológico Hatun Yachay-Huasi, y ahí mi tesis fue Anatomía andina, descripción de la organización corporal desde los saberes ancestrales andinos. Aquí están los 3 niveles. Y este fue el resultado que tuve de mi tesis. Entonces es una descripción anatómica desde lo que los yachacs ven, pero por eso le puse aquí unos símbolos, y por eso ahí tenemos más que nada un entendimiento de las limpias, ¿no? ¿Por qué las limpias son en el cuerpo? Entonces mira cómo tanto en el paradigma andino es la búsqueda del cuerpo, en el paradigma chino también es la búsqueda del cuerpo. Entonces el cuerpo es la manera en que nosotros llegamos, y no podemos hablar de una salud si es que no tenemos un trabajo fuerte sobre el cuerpo. Esto no tiene nada que ver con principios estéticos de que vete como las Barbies, mira las modelos qué guapas que son, nada que ver. Aquí se trata de cómo vos tratas tu cuerpo y cómo haces que tu cuerpo sea el templo en realidad, y cómo sea eficiente tu cuerpo y los mecanismos de movimiento que se manifiestan en tu corporalidad. No puedes hablar de salud sin ejercicio, no puedes hablar de salud sin actividad física, así de fácil es esto. Eso me ha llevado. Y en el paradigma positivista, bueno, primero fui misionero franciscano de la juventud desde que era guagua. Yo veo que eso todavía formó mucho en mi camino de sanador. Medicina en la Universidad Central, después hice un diploma superior en salud y terapias integrativas, ahí le conocí y estudié con la maestra Vera Decon, que es esta psicóloga iniciática transpersonal. Seguí en la Escuela de Formación Iniciática y talleres de gestal sistémica, y ahorita estoy siguiendo homeopatía, porque eso también le pongo como parte del paradigma positivista, estoy con 2 líneas de investigación, que es el análisis comparativo de la observación de la lengua como herramienta diagnóstica en la medicina tradicional china y en la medicina homeopática ortodoxa. Entonces estoy viendo cuáles son los símiles entre la homeopatía y la medicina china, y también estoy viendo análisis crítico de los diseños de estudios clínicos aplicados de la homeopatía ortodoxa, porque yo veo que la homeopatía como tal
hay límites para poder entenderle, porque es compleja la homeopatía. En la homeopatía, tú de 4.000 remedios tienes que encontrar el similar al que tiene tu paciente. Entonces, imagínate, de 4.000 llegar a un remedio. Según Hahnemann, cuando tú llegas a ese remedio, viene la sanación, y la sanación va de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, y desde cómo comenzó hasta cómo finalizó. Y al fin y al cabo, cuando yo les pregunto a mis profesores de la homeopatía de México, y estoy estudiando porque le estoy probando, para mí fue un logro, ¿no? Cuando comencé a estudiar acupuntura, meter la primera aguja y ver que hay cambios en el cuerpo. Yo no me creía. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Ponte que no sirva. Pero ya va sirviendo y la consulta va subiendo, los pacientes regresan y regresan para ser pinchados. Que entonces yo digo, es poco. Pero ahora también con la homeopatía voy a hacer eso, voy a probar si funciona y en ese momento del camino vital estoy. Pero si es que quiero probar que funciona, tengo que irme al mejor lugar donde enseñan, y esa es la homeopatía mexicana, la ortodoxa, la unicista, la que sigue los preceptos de Samuel Hahnemann. Y me está gustando bastante porque tiene un trasfondo filosófico lindísimo. Entonces, debemos luego plantear modelos para que pueda investigarse la homeopatía, porque yo veo que los sistemas que se están utilizando ahorita, los diseños de estudios no responden a la dinámica homeopática. Y eso es una línea de investigación que yo quiero ver si es que me meto. Puedo meterme en esta que es más analítica, o puedo seguir averiguando los misterios del cuerpo y relacionar cómo está la lengua con los diagnósticos en medicina homeopática. En paradigma positivista también soy docente de la Universidad Central del Ecuador. Hice un diplomado en homotoxicología en la Universidad Javeriana de Colombia. Y eso, ¿no? Actualmente soy padre de familia, tengo 39 años, tengo 3 hijos, 2 vivitos y uno en el cielito. Soy docente de la Universidad Central del Ecuador, estudiante de homeopatía de México y director médico del CMI, del Centro de Medicina Integrativa, que es lo que también nos convoca aquí. Entonces, en el CMI tenemos tres líneas, ¿no? Entonces, primero viene el abordaje transparadigmático y fenomenológico del desequilibrio del paciente, de la distorsión de su fuerza vital. Así nosotros entendemos a la enfermedad, no solamente cómo le vamos a llegar a clasificar en el CIE-10 y cómo hacemos para acoplar el protocolo, sino que entendemos que el problema viene con un desequilibrio fenomenológico de él. La enfermedad es un desequilibrio de la distorsión de la fuerza vital. Entonces, en este sentido, ¿qué es la fuerza vital? En el parágrafo 9, Samuel Hahnemann dice, en el estado de salud, la fuerza vital, que es autocrática, que se mueve por sola, que dinámicamente anima el cuerpo material, que es el organismo, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a la sensación como a las funciones, del modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Entonces esto es lindo también de la homeopatía, de los conceptos hahnemannianos, porque nosotros vemos que salud es llegar a los más altos fines de la existencia humana. Entonces vos tienes una connotación previa que te hace y que te llama a que vos puedas realizar esos más altos fines. Todo lo que te detiene para que llegues a ser los más altos fines de tu existencia es un desequilibrio. Entonces nosotros tratamos o vemos a la salud como la manera en que podemos desenredar el desequilibrio que una persona tiene. Aquí, por eso también hay que entender de esta forma, ¿no? Entendemos la medicina integrativa desde esta forma. Luis Enrique Cachiwango nos dice que no tenemos solamente un cuerpo, sino que tenemos 5 cuerpos. Nuestro cuerpo es el cuerpo físico, el mental, el espiritual y el emocional, pero en la mitad está el cuerpo energético. El cuerpo energético regula la mente, regula la emoción, regula el espíritu y regula lo físico. Yo a mis estudiantes de medicina les digo que a ellos máximo les enseñan el cuerpo físico durante 4 semestres y el cuerpo mental le dedican 3 o 4 créditos. Del cuerpo emocional, nadita, ni medio crédito, y del cuerpo espiritual inclusive dudan que existe. Pero yo les pregunto a ellos que son científicos de corazón, ¿y cuántos de ustedes creen que existe un espíritu? ¿Cuántos de ustedes creen que existe un Dios? Entonces ahí hablamos del espíritu y la mayoría de ellos cree que existe. Entonces, ¿cómo podemos desvincular de la existencia humana el cuerpo espiritual? ¿Cómo podemos desvincular la emoción? ¿Cómo podemos desvincular la mente y el cuerpo físico? Lo importante aquí es que en el centro esté el cuerpo energético y aquí es donde llegan los remedios homeopáticos, donde llegan las agujas de acupuntura, donde llegan las limpias y las hierbas, ¿no? En este cuerpo energético es donde se trabaja, que es el que regula los 4 cuerpos. Entonces, en el CMI
Hacemos acompañamiento a las personas en sus procesos de autodeterminación en la salud desde una perspectiva integrativa, que es lo que ya hemos hablado arriba. Tenemos consultorios polifuncionales con oferta de consultas de medicina china, medicina andina, medicina homeopática, psicología, terapia emocional y nutrición. Tenemos una sala de movimiento para talleres donde se integra la práctica deportiva y de artes marciales como una opción complementaria al tratamiento. Entonces, claro, tú no puedes hablar de un abordaje integral al paciente si es que no tienes una disciplina en el ejercicio. Y si no tienes un camino ahí, no tienes un camino en nutrición, no tienes un camino en autodeterminación, un camino en autorrealización, no puedes hablar de salud. Entonces, máximo vas a estarle vendiendo pastillitas, chochos, lo que vos quieras, pero salud es otra cosa. Dentro de esa misma línea, en el CMI estamos haciendo una formación transparadigmática en diplomados y certificaciones. Diplomados en medicina integrativa con mención en partería, ese fue el que sacamos, es este de acá, y hicimos, ya cerramos, vamos a hacer ya la segunda edición. También tenemos una certificación en fitoterapia y terapia floral, que ya también terminamos. Ahorita estamos con el certificado en biomagnetismo, y vamos también impulsamos este diplomado, pero no tuvo buena acogida por las personas, no tuvimos los matriculados adecuados que nos permiten con el funcionamiento. Era un diplomado en idioma quichua y shuar para personal de salud, entendiendo que en el idioma, en la base y estructura idiomática, están los conocimientos profundos de cada idioma. Y ya habíamos hecho el equipo docente, estaba bien lindo, pero al final no tuvimos los suficientes inscritos como para que sea rentable ese diplomado y no se pudo realizar. Pero yo veo que aquí nos faltó, digamos, qué sé yo, había gente interesada, pero querían solamente quichua. Pero nosotros también decíamos, no, tenemos que poner también shuar porque los dos son los idiomas oficiales de intercambio y en el Oriente se maneja y era dirigido al personal de salud. Era lindo este diplomado. Por eso más les hablo de este que no salió que de los otros que salieron, que también fue lindo, fueron lindos, están siendo lindos. Una experiencia interesante. Entonces nosotros estamos trabajando con las leyes de medicinas integrativas para que los estudiantes puedan tener, digamos, o las personas que estudian a través de las certificaciones puedan aprender estas terapias y luego reinsertarles en el CMI para que ellos también den consulta de las terapias que ellos hayan aprendido y se fortalezca también el sistema económico de sus familias y el entretejido social. Espacios de vinculación a la comunidad, espacios académicos y de vinculación entre la academia y la sociedad civil. Ofertas académicas en concordancia con la ley de terapias alternativas que facilitan la independencia económica de las personas que vienen. Educación y discusión como espacios en los que se conforman la salud, porque también nos damos cuenta que en este tiempo donde todo es utilitario, las personas vienen a estudiar por hacer una terapia, aprender algo, un oficio, algo que les pueda llevar el pan dignamente a su mesa, ¿no? Considerando que las políticas de educación universitaria son totalmente excluyentes. En el caso de las universidades privadas, por sus costos económicos. En el caso de las universidades públicas, por un examen que no mide nada al fin y al cabo, y te dice quién estudia y quién no estudia. Pero si es que nosotros en nuestra raíz mestiza venimos de lugares y de entendimientos donde la gente misma se da y se apodera de su salud, yo creo que más importante es que más personas tengan conocimientos de salud para vivir más saludablemente y a través de ello formar sociedades más empoderadas, más tejidas, más entretejidas. Y eso me parece interesante porque si es que vamos formando en salud a las personas, tenemos una sociedad de mucha mejor calidad, que hayan más karatecas, que hayan más terapeutas, que hayan, etcétera, ¿no? Que sea una sociedad más educada en términos de la salud y no solamente esperar a que se gradúen médicos o que haya un médico para que les lleve como que si fuera el pastor de las ovejas a que hagan lo que quieran, ¿no? Y promover espacios rituales y de otras formas del conocimiento. ¿Qué nos hace diferentes al CMI? La concepción transparadigmática de la salud humana, la priorización de actividades que empoderan al paciente en su proceso de salud de enfermedad. En nuestras formaciones damos espacios para que hablen hombres y mujeres de sabiduría con quienes hemos compartido el camino de la sanación. Eso también es un problema, ¿no? Que, por ejemplo, si vos quieres dar una maestría, no puedes darla si es que no tienes un título superior y muchos hombres y mujeres de sabiduría no han terminado el colegio. Entonces, ¿cómo vamos a meter a estas personas que son los portadores vivos de la ciencia a las aulas si es que las leyes no lo permiten? Entonces, yo vi que hace un tiempo le daban al hielero del Chimborazo, Baltasar Yuccha, le daban
¿cómo se llama esto? El PhD honoris causa por la subida y la bajada del hielo, que está bien, pero no le dan ese mismo PhD honoris causa a Taita Celso Fiallos, al mismo Didier Lacase, a Luis Enrique Cachihuango, a Taita Manuel Pumaquero, a Taita Emilio Nangonó, a Taita Intipaxi, a Taita Julio Morquecho, para que ellos que son portadores del conocimiento vayan a dar clases en las universidades. Entonces, esto de darle un PhD al señor que viene, está que baja los hielos del Chimborazo, denle a los sabios, reconozcamos que ellos son el conocimiento vivo. También eso fue una cosa interesante cuando yo estudié desde el punto de vista académico la medicina tradicional china, me di cuenta que llegaba a un punto en el cual los libros ya no pueden penetrar más, necesitaban las personas vivas, la ciencia viva que te explique los misterios posteriores a las lecturas. Pero yo no podía hacer eso. Cuando me fui a China no encontré a nadie de eso. Y el idioma era una barrera. Entonces dije, no, pues la ciencia viva está aquí en los Andes. Los yachaks están vivos, pueden hablar, tienen un montón de cosas que decir, pero no pueden entrar a estos espacios. Y también porque procuramos que haya un crecimiento familiar de nuestros colaboradores. En el CMI estamos conformados por 6 personas, que son las personas que trabajan con nosotros. Entonces, de estas personas, el 50% tienen al menos un diagnóstico psiquiátrico y tienen al menos un ingreso. Y nosotros queremos desmitificar eso, ¿no? De que las personas con ingresos o con diagnósticos psiquiátricos no pueden formarse ni seguir trabajando e insertarse en la vida laboral. Nosotros pensamos que en el CMI, que es importantísimo que nosotros nos bien hagamos ambientes de trabajo respetuosos, porque generalmente las personas que tienen estos problemas de orden psiquiátrico son personas muy sensibles, personas muy buenas, que trabajan muy bien, que saben lo que es el tener un puesto de trabajo. Entonces, en vez de promover la verticalidad, promovemos la horizontalidad para que todos ocupemos nuestro lugar. Estamos realizando también, es bien familiar el CMI y nos interesa promover la familia como el núcleo de la célula de la sociedad, ¿sí? Entonces, esa es las visiones del CMI, fortalecer también estos preceptos, que es el crecimiento en comunidad, ¿no? Porque si vos también vas a las comunidades, ¿quiénes están en la comunidad? El primo, la MIE, y eso, y fortalecer todo eso, y que lleguen los guaguas, que la clínica, que el CMI sea un espacio donde yo puedo llevarles a mis hijos. Yo a la universidad les llevo a mis hijos, les llevo a mi esposa, porque deben ser así, los espacios debemos ir llenando de esa energía, ¿no? No de energías excluyentes, sino de energías incluyentes, de vernos las caras. A ratos con la Belén hablábamos que en la universidad sería bueno también hacer una asociación de padres, porque no podemos desvincularnos, ¿no? Entonces, fortalecer, ¿cuáles son los proyectos? Fortalecer primero el equipo del CMI, porque primero tenemos que estar bien nosotros, del corazoncito, como decimos los andinos. Consulta, tenemos la consulta, capacitaciones, venta de insumos para medicinas integrativas y alianzas y eventos, eso queremos hacer. Queremos hacer cursos de karate y contacto con la naturaleza dirigidos a adolescentes para reinserción pospandémica. Entonces vemos que eso es importante, ¿no? Ahorita, ¿cómo les podemos reintroducir a los adolescentes en la vida después de que han pasado encerrados y metidos en el teléfono? Diplomados en temas relacionados a cuidado de personas en vulnerabilidad. Esos van a ser nuestros siguientes diplomados, ya los tenemos planificados. ¿Cómo podemos cuidarnos entre nosotros? Y de desarrollo espiritual, porque estamos viendo que si bien es cierto, es bueno aprender una técnica, es importante también que vos vayas desarrollándote, porque solo a través de un fuerte contenido espiritual o fuerza espiritual puedes desarrollar bien una técnica y ser ético. Tenemos centro de estudios de CMI, incorporación de nuestros egresados a las certificaciones de nuestra planta laboral, para que sea también una respuesta, no que ellos vengan y como tienen las certificaciones, puedan trabajar ahí. Hay tantas mujeres o hombres que no han podido estudiar antes y que ahora se certifican, ya tienen un certificado y no tienen un espacio. Pero en el CMI tenemos espacio, entonces vamos haciendo más fuerte el tejido social y un comercio justo y solidario de productos elaborados por nuestros colaboradores. Es decir, para que también sea circular y podamos hacerlo. Nos ubicamos en esta casa que era la casa de mis abuelos, luego la casa de mis papás, y yo me daba cuenta que cada vez que me alejaba de mis papás, me iba bien también en la universidad, en el ministerio, pero mi corazón estaba ahí. Entonces, yo creo que ahí también viene la vertiente andina, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estuvo el trabajo de tus abuelos? Trabajar con la familia, sacar adelante en proyecto y en comunidad. Y así yo me siento bien y así es como mi corazón funciona. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián, por todo lo que hemos escuchado aquí. Bueno, eso es parte por eso les decía, es una persona muy interesante. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta.
Están procesando. Yo. No sé Sofi, por qué levanto la mano. por aquí, está bien, Sofi. Gracias, Fabián. Muchas gracias por tu presentación. Se nota que hay pasión en todo lo que haces. De hecho, me voy a permitir decir que ha sido así desde la universidad, Sí. desde el pregrado mismo. Y todo esto ha ido pues creciendo y es tenaz ver cómo, o sea, empoderas en un punto. Y quisiera resaltar esto del centro de integración, porque siento que es como un sueño de todos médicos de familia aquí al menos, ¿no? El poder hacer justamente un espacio que pueda hacer una salud amplia, en donde no Karate. se atienda al enfermo, sino se aplique karate. Uno aquí hablando de títulos y proyectos y nos das así como, y yo tengo mi cinta negra karateca, entonces así como, ok, felicitaciones. Y bueno, Felicitaciones. gracias por darnos esta visión diferente realmente de lo que es ver este mundo. Gracias. Sofía Cuba. Y bueno, gracias también, Fabián, por esta presentación tan del corazón. Yo quería preguntar, en Perú hay varias universidades, yo imagino que en Ecuador y en otros sitios también, pero en las facultades de medicina, lo empezó San Marcos, que es la universidad más antigua de medicina, hay una cosa que idearon los estudiantes que se llaman campamentos universitarios multidisciplinarios de investigación y servicio, CUMIS. Y lo que hacen es usualmente ir a comunidades, se organizan ellos mismos y hacen como una especie de intervención, pero muy relacionada a lo bio, a intentar ir con profesores para atender los problemas de salud, ¿no? Y yo siempre he sentido que es como cierta intromisión y cierto como paternalismo, pero sí veo el lado bueno de ellos querer acercarse a la comunidad. Entonces, no sé si has tenido alguna experiencia de repente de cómo llevar estos saberes al ámbito universitario, pero desde una experiencia más participativa, cómo los alumnos de repente podrían organizar esto, o si hay una estrategia como la de atención primaria orientada a la comunidad, de primero hacer el diagnóstico, conversar, porque yo creo que los alumnos aprenderían mucho de solo escuchar a las personas sin intervenir nada, solo escucharlas y aprender de sus saberes, de sus vivires, de cómo miran ellos la salud. Pero, digamos, no he tenido la experiencia de cómo hacerlo a nivel de alumnos, ¿no? Claro, verás, nosotros estamos con la Cátedra de Salud Intercultural desde el 2019, desde octubre. Entonces, fue la primera que yo entré, ya comenzamos, hicimos bonito, pero de ahí ya nos cogió la pandemia. Entonces, ya no pudimos hacer más cosas vivenciales. Pero de lo que yo he entendido y de lo que yo veo, me doy cuenta que cada vez los jóvenes siguen siendo jóvenes hasta más tarde. Si antes de nuestro tiempo eran jóvenes, ya eran los 20 años, ahora a los 32 siguen siendo jóvenes. Entonces, en ese aspecto, el joven tiene mucho que aprender y eso es bueno. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, en el examen final, les hago que traigan una historia o una receta de sus abuelas. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es entender que los que somos médicos y somos sanadores, no es porque así nomás es esto. Energéticamente, para que vos sanes a una persona, tienes que tener una fuerza y un camino energético vital profundo. No cualquiera llega a ser médico, ¿ya? Comenzando por ahí. Porque también la nota es energética. Entonces, si vos averiguas, al menos de nuestra universidad, la central, que es la Universidad del Pueblo, yo les digo a los alumnos, cuando ya estamos hablando y hemos puesto algunos ya parámetros aquí, les digo, levanten la mano quienes se han hecho una limpia. Y al comienzo levantan la mano 3, y luego seguimos hablando de esto, y ya levantan la mano 10, luego de un paralelo de 30, luego ya 28 levantan la mano. Porque al comienzo en nuestro sistema postcolonial, o colonial, mejor dicho, es vergonzante vincularte con la parte indígena. Entonces, ¿quién va a decir, mi abuela hace limpias? Y luego seguimos hablando y siempre sale uno que dice, mi abuelita hace limpias. Y mi abuela era la curandera, la partera, la no sé qué. Entonces, nosotros los médicos somos de un linaje de sanadores. Y yo les digo eso. Entonces, mi abuela Luzmila, era partera y hacía limpias. Entonces, por eso es que yo tengo este linaje de sanador. Entonces, ¿cuál viene la nota ahí? Reconocer lo que han hecho tus abuelos, tus ancestros. Primero por ahí. Entonces, a ver, párale bola a tu abuelita. Y por eso tu examen es que le preguntes una receta a tu abuela y analiza cuál es la historia de esa receta y si funciona o no funciona.
Y la mayoría de ellos dicen, sí, y funciona, y mi abuela me dio a mí cuando yo tenía tal cosa y los remedios no me curaban, y mi abuela me dio esto, y mi abuela me hace una limpia. Y mi abuela, entonces vos ya le vas vinculando, ¿no? Porque todos tenemos. Y yo veo que una cosa importante que podemos hacer nosotros es los Raimikunas, que son principalmente los solsticios y los equinoccios, que es en el momento donde la comunidad se mueve y la comunidad habla y se mueve y va haciendo todas las cosas. Entonces, llevarles a los guambras, que son jóvenes, nosotros, digamos, en este Paucarraimi, que es la fiesta del florecimiento, el equinoccio, les llevamos a Lichimbía, que es una de las montañas de sanación del Quito milenario. Esta montaña era una montaña destinada para los sanadores. Entonces, y no es coincidencia que en esa montaña esté la Facultad de Medicina, esté el Eugenio Espejo, esté el Isquieta Pérez, esté el Hospital Militar, todas puestas en el Ichimbía, ¿ya? En la maternidad de Isidro Ayora. Y arriba, en la cúspide de la maternidad de Isidro, y ahí viva la Belencita y la Sofi, que la otra vez me vi en la Yaguachi, no me saludó, yo pitándole, Sofi, y la Sofi no me respondió. Pero entonces, ahí en la punta del Ichimbía, ahí les convoqué a los estudiantes para que hagamos unas prácticas de ejercicios, porque tiene que haber ejercicios, si es que no es salud. Hicimos una mañana deportiva y al mediodía hicimos la ceremonia del Paucarraimi. Y eso que le hicimos así nomás, pero yo, mi intención luego es hablar en Cotacachi, hablar en Imbabura, para que los guambras vayan bajando y vayan dándose cuenta que la comunidad es superior a lo que nosotros hacemos. Y ahí está la fuerza de los Andes en los Raimikunas. Entonces pienso que la identificación con el conocimiento ancestral y los Raimikunas es importantísimo. Y luego, claro, si es que los guambras quieren y todo eso, tomar plantas. Quisiera solo hacer 3 traducciones. Taita, ¿qué significa, Fabi? Abuelo, viejo. Taita, viejo, señor, o papá, papá, o el que escucha, papá. el que sabe escuchar. Guambra es joven y guagua es niño, que ha usado el bebé. Sí, es un lenguaje que utilizamos en algunas partes andinas. Tenemos que terminar ahora. Tal vez, Juan Carlos, ¿querías decir algo? No, solamente en el chat estaba comentando que esto es muy fascinante y que me doy cuenta que, por ejemplo, aquí en Montreal, con la Facultad de Medicina de McGill, los estudiantes no aprenden de la homeopatía, la acupuntura, de sistemas de saber que son ya de varios siglos pasados. Se habla de medicina transcultural, como que si fuera algo, una súper especialidad que solamente algunos conocen. Sí, se habla de los otros profesionales, se habla de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, pero de manera solamente para hacer medicina occidental. Y en mi clínica veo que es el reloj de 20 minutos, de 30 minutos, lo que dicta lo que tú puedes hacer. Y cuando revisamos casos con los residentes, los futuros médicos, todo se basa en cómo vas a usar tu tiempo para llegar a un diagnóstico y un tratamiento que tiene algún sentido. Entonces, estamos como en una fábrica y estamos produciendo productos a gran rapidez. Pero esto de salud y de sanar y de tomar tiempo y de reflexionar es algo completamente ajeno a la medicina occidental. Gracias. Bueno, les voy a dejar los contactos en la red de Fabián. También él va a integrar la red de Pegasus, así que van a estar más en contacto con él. Sería lindo, Juan Carlos, pues que le invites a Fabián, a tus estudiantes, a conocer otras formas y saberes. Podría ser un buen primer paso. Nos quedaron muchas preguntas, las haremos en el tiempo y bueno, a continuación hay otra reunión sobre alimentación saludable en África, así que bueno, pues Nil tiene que salir para allá. Agradecemos a todos su tiempo, esperamos seguir en contacto y no se olviden los primeros miércoles de cada mes a las 8 de la mañana, ahora que cambió el horario en Canadá, nos reunimos. El siguiente mes de mayo tendremos más tiempo para hacernos una evaluación. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias, Fabián. Excelente. Gracias. Ahí. Excelente. Ahí para 3 Zoom más. 3 reuniones más, todo lo que se puede discutir.